William Mendieta cerca. Blas Romero para autorizar. Vuelve a observar el árbitro. Está esperando la autorización del oficial de la APF que está con el cuarto, el señor Aldo Quiñones. Ahora comienza. Señores, Tocorrías, su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia Rubiño, tercera fecha del campeonato de clausura. La pelota para Fernando Cardoso, enganchó, juega para Raúl, va a cruzar y espera a Brian y va al centro, el remate del MAS, le pegó de derecha dentro del área. La primera situación clara en el partido del MAS. Retrocede Elías Alfonso, la pelota para Romeo, se mete hasta el fondo, marca Cabañas, sigue Romeo, enganchó, metió el centro, vino bien, golpe de cabeza, ¡gol! Brian Romero, apareció el goleador y empieza a pagar la confianza que Olimpia depositó en él. Romeo metió el centro, cabezazo de Brian Romero, metido dentro del área, el gran centro de Romeo Benítez. Le queda a Romeo y le pega, va al centro, el golpe de cabeza que se pierde afuera. Peligroso golpe de cabeza de Fer Cardoso que no le pudo dar de lleno a esa pelota. Alfonso Mendieta que juega la pelota para frente. Va frente, es el remate, va golpe ya. Se quedó con la pelota, Frente sacó un sorpresivo tiro, centro arco abajo. Alfaro juega para Raúl y le va a pegar. Raúl el centro. La sacó Blasi. Aquí Bentaverre, centro arriba, golpe de cabeza defensivo. Sacó la pelota Vallejo, va Romeo, le pega. Salva Servín, recupera Frente. Frente busca el contragolpe. Remató Romeo, atajó Servín. Romero para Raúl. Asocia con Fernando Cardoso. Del MAS metiéndose como 9 en el área. Iba Fernando Cardoso, centro que se desvía. Casi autogol. Corner que corresponde a Olimpia. Se trianguló bastante bien por el sector derecho porque Brian... Me parece que era hombro contra hombro. Allí ataca Romeo, centro. Un rebote del MAS, está, tiró. ¡Gol! ¡Qué golazo! Arriba en el ángulo. Olimpia sobre el cierre de la primera etapa del partido. Amplía diferencias del MAS que había tenido un par de oportunidades en este primer tiempo. Saca el remate letal tras este rechazo y la clavó arriba. Pega en la cara interna del travesaño. Está ya marcado el viaje para Río de Janeiro. Diego acelera, se mete Franco, vino para Edu del MAS. Olimpia quiere el tercero y va Romeo, se mete dentro del área, engancha y le pega, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Romeo Benítez apareció en todo su esplendor. Jugador picante, desequilibrante. Le faltaba la definición y de qué manera definió. Del MAS habilitó Romeo dentro del área, le pegó con comba, con potencia, superando el manotazo de Servín. Gran definición de Romeo. Olimpia amplía el marcador, Olimpia golea, Olimpia le gana a Rubiño 3-0. Metiendo la capacidad técnica que tiene. Y para el tío Alberto. El mensaje de Romeo, porque había tenido una asistencia, preasistencia y ahora termina gritando el gol Romeo Benítez.
picante. Recién veíamos una charla con Vitamina. La clave era por la izquierda. Buena habilitación de Franco, de Alex, primeramente para Delmas. Este lo hace para Romeo y Olimpia teniendo mucha practicidad, mucha contundencia, que estuvo ausente en la primera, en la segunda fecha, bueno, aparece en la tercera. Corta Vallejos, golpazo para Rubio Ñu, vino para Delmas y el cuarto está en camino. Delmas tiró afuera, por encima del travesaño, definió Delmas. Olimpia perdonó, era el cuarto, ya sale Olimpia, ataca Ventaverri, espera Brian Romero. La pelota sobre la banda derecha y Valescano engancha, mete el centro, vino bien Romeo, le quiso pegar de aire, no le pegó bien. Después hay intento de Cardoso, convierte. El árbitro que había dejado seguir la acción ahora marca una infracción de Cardoso contra el arquero Servín, que se dio bastante. Sí, porque se quedaron todos parados aguardando la sanción de Blas Romero. Esto dejó seguir y a partir de allí se termina dando finalmente el tanto. Bueno, fue el centro de Lescano, mala la definición allí de Romero, le termina pegando mal a esa pelota. Y después este contacto que tuvo Fer Cardoso con el arquero de Rubio Ñu. Por el sentido, Franco. A ver los cambios, Diego. Sí, a la cancha el 6, Richard Ortiz por Alex Franco. Y ya se retiró Raúl Cáceres para el debut del jugador de Nueva Zelanda, Tim Paine. Bueno, y se va a encargar ya ahí Tim Paine de esa pelota, el lateral. Ahí la arenga de Richard Ortiz, el público presente también para esta experiencia que va a tener el futbolista de la selección de Nueva Zelanda, ocupando el lugar de Cáceres y Richard Ortiz ya. 25 del segundo tiempo. Coca-Cola magia de verdad. Va saliendo Blasi. Le pelea Quintana. Gana Quintana. Olimpia quiere el cuarto. Y fue la pelota al área. Allí el remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Cardoso, zapatazo fantástico, espectacular, la clavó arriba, estalla el público de Olimpia, el campeón recuperando plenamente su voracidad ofensiva. Fernando Cardoso y un remate impresionante, gran recuperación de Sebas Quintana para iniciar esta carga con olor a gol. Y allí estaba la definición de Fernando Cardoso. Sale bien Coyote. Richard Ortiz, el cambio en la otra zona para que Tim Paine la busque. Se llevó con el cuerpo y tocó por derecha. Buena habilitación para Franco Alfonso. Y se metió Olimpia buscando el quinto. Vino para Tim Paine, le pegó. Cuento de hadas. El debut goleador de Tim Paine. Entró y se metió en la posición del 8 y definió muy bien. Gran carga de Olimpia. Alegría total, locura del defensor del Chaco. La gente levanta los brazos, se ríe, mira, observa. Hay algún toque de incredulidad, pero qué bien le pegó Tim Paine. La cruzó espectacularmente, la jugada la inició él, devolvió muy bien Franco Alfonso y el golazo de Tim Paine que festeja toda la parcialidad franqueada. Olimpia castiga duro a Rubio Ñu, gana 5-0. Este gol se gritó más que el resto. Permítanme contarles que fue así, explotó el defensor del Chaco, un golazo mundial. Porque se trata de Tim Paine, que hizo mucho ruido a nivel marquetero, lo que representaba la presencia de este futbolista en fila franqueada. Estuvo en el banco de suplente, estaba a disposición y la pregunta era cuándo va a jugar, cuándo va a debutar. Y finalmente lo termina mandando en campo Vitamina para que Tim Paine tenga los primeros minutos. Richard Ortiz en un cambio de frente, aprovecha a Tim Paine para tomar esa pelota. Va a buscar, no solamente juega con Franco, sino que busca devolución, le pega de primera, un golazo de Tim Paine que seguramente va a recorrer bastante, se va a hablar
mucho de lo que representó este quinto tanto para Olimpia, que golea. Ya Él estaba está- amonestado Núñez. Sí, señor. Segunda amarilla para el Roja. Se queda con 10 Rubio Ñu. Esta expulsión se siente, no precisamente ya para este partido resuelto, pero para lo que se viene. Y entró muy mal, ¿eh? Entró mal, entró fuera de tiempo, y Quintana ya está arriba, pero era falta de tarjeta. Y ya tenía una, sí. Habrá tiempo de adición. Señores, es el final. El árbitro Blas Romero no le agregó nada a un partido que ya estaba hace rato resuelto. Goleada espectacular de Olimpia, 5-0 con el golazo de Tim Payne, que ahí se abraza con Alfonso, que fue su asistente. Olimpia se reencontró con los goles. Olimpia se reencontró con la victoria. Olimpia 5, Rubio Ñu 0. Paliza del equipo de Cano, que le termina otorgando a Rubio Ñu en un partido el mejor de los tres, indudablemente por resultado, por juego.